Dice, de tal manera amó en un sentido pasado, pero como que es un pasado que todavía sigue progresivo. Es algo difícil de explicar. Y habla acerca de todo aquel que en él cree, está hablando de tiempo presente. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, algunos dicen que ningún otro verso de la Biblia resume tan claramente la relación que Dios estableció con la humanidad en el camino de la salvación para el ser humano. Algunos autores dicen que este verso, Juan 3:16, es un verso temático en toda la Biblia. Es decir, puedes sacar varios mensajes con solamente esta porción escritural. Nos habla de un amor que sostiene toda la humanidad, de un poder tan singular, tan grande, que Dios pudo entregar a su Hijo para sacrificio de nosotros. Nos enseña que todo aquel que en Él cree será salvo. Es decir, todo aquel que en Él cree tiene un final diferente de aquel que no cree. Nos da una esperanza de una vida eterna, de vivir en el cielo por muchos años o por la eternidad, por decirlo así. Y obviamente del amor y el sacrificio de Jesús. Y bueno, el mundo como lo conocemos hoy, todo este ambiente que existe alrededor de nosotros, está lleno de repente de muchas noticias de intriga, de oportunidades, de felicidad. Y el problema es que cada cosa buena, interesante, hermosa en el mundo, también hay un montón de personas que faltan a su palabra de Dios. Es decir, hay entre una ambigüedad de personas que tratan la santidad o muy seriamente y de personas que no conocen la santidad y que pecan y que hacen cosas en contra de la misma palabra. Y bueno, desde Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el jardín del Edén, y desde ese día el mundo es un desierto para los que no conocen a Cristo. No importa qué tan maravilloso puedan manejarnos nosotros este mundo o este lugar donde vivimos, que hay personas que no son dignas del amor redentor de Dios, aunque todos se merecen la salvación. Pero pareciera ser que hacen todo lo contrario. Entender que el mundo no es tan digno del amor de Dios es la parte clave de Juan 3:16. Entonces, cuando nosotros entendamos realmente el sacrificio, y mi oración muchas veces es, Señor, que podamos entender la magnitud del sacrificio de alguien por mí. Estoy hablando cuando estoy orando yo. O sea, que entendamos cada palabra de lo que está escrito en la Biblia, en el hecho de Juan 3:16, que alguien se pudo entregar por mí para que yo pudiera tener un futuro cierto en Cristo. Entonces, creo que apreciaríamos más el hecho de no solamente grabar o poner o confesar o aprendernos de memoria Juan 3:16. Martín Lutero se refirió a este verso como el corazón de la Biblia. Este es el corazón de la Biblia, dice. Y es el Evangelio en miniatura. Con toda seguridad es uno de los pasajes más conocidos, si no es que el más conocido en toda la palabra de Dios. Y todos los que amamos a Dios creemos en ese pasaje. Aún más lo hemos memorizado, lo hemos escrito, lo hemos confesado, se lo hemos dicho a alguien. Cuando tratamos de evangelizar o cuando tratamos de explicarle el plan de salvación y hablamos de Juan 3:16, es como que la columna vertebral de poder explicarle a alguien el amor de Dios. Y bueno, aunque la mayoría de nosotros estamos tan capacitados para poder aprenderlo de memoria, pero a veces solamente lo aprendemos como
como cuando nos aprendíamos un rezo. Todo mundo que no ha venido del cristianismo, pues conoce lo que es un rezo de forma como estructurada, pero repetitivo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y cuando nos mandaban ¿cómo se dice? Sí, pero cuando te confesabas y te daban la oportunidad de tener una penitencia, pues tenías que repetir, ¿no? Ve y repite 10 Aves Marías y 8 Padres Nuestros y repite el credo y todo el mundo se lo sabía. Pero no entendíamos el contexto realmente de lo que a lo mejor estábamos hablando o diciendo. Pero existen cristianos que argumentan mucho en contra de estas celebraciones y de estas fiestas. Y obviamente hablando de la Navidad y hablando del Año Nuevo y todo lo que pudiéramos decir con los orígenes paganos y que Jesús no nació el 25 de diciembre, lo cual es cierto, sí lo entiendo, y que el árbol de Navidad y las decoraciones y todo lo que existe es del diablo y todas esas cosas que la gente dice y argumenta. Pero el apóstol Pablo dice algo muy interesante en el libro de los Romanos 14. Vamos ahí, por favor. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Quiero decirte que hace muchos años, cuando recién nos convertimos, fuimos a una reunión familiar de personas que no habíamos convivido nunca con ellos. Pero quiero decirte que de repente en la mesa estaba un testigo de Jehová, estaba unos de estos de los mormones, estaba un católico y estaba pues yo según cristiano, ¿no? Y cada quien tenía su argumento y empezamos a pelear, empezamos a decir, cuando, no me acuerdo si fue mi esposa o alguien, y ella dijo, bueno, es que la palabra no es para eso. No es para ver quién tiene la razón, no es para discutir, no es para pelear. Y cada quien estábamos hablando, no me acuerdo cuáles eran los temas ahí que estábamos hablando. Pero bueno, dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo. Yo creo que está bien comer de todo, ¿o no? Pues nada más me gusta a mí comer. Digo, claro, la Biblia es clara en ciertas cosas que no tenemos que comer, pero la verdad es que a veces no lo llevamos tan como dice la palabra. Hablando del puerco, por ejemplo, ¿no? O sea, del marrano. Dice, con una conciencia sensible que come solo verduras. Híjole, qué barbaridad. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten en la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Mira, siempre habla como de juicio, como de que ¿qué estás viendo tú que te estás quejando, pero no estás haciendo tú mismo? Y su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que el otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que él elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor.
ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y dan las gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. O sea, no hay pierde. Vives o mueres es para orar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y también de los muertos. Es decir, no menospreciemos lo que Dios nos da. ¿En qué sentido? En que si tú quieres festejar o no festejar Navidad, ese es muy tu problema. Solamente que no lo hagamos como la gente de afuera. Eso es diferente, eso lo entiendo perfectamente bien. Porque, cierto o no, de repente te invitan a una fiesta que es de niños y los que se divierten más son los papás que los niños. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de festejar al niño? Porque pues tienen el área de los niños, ¿no? Pero tienen el área también de los papás donde tienen de todo. Tú sabes la palabra todo, ¿verdad? Entonces, mientras no lo hagamos con ese sentir, bueno, es que el árbol de Navidad, pues ponlo. Si tienes chance de ponerlo, ponlo. Claro, no es un símbolo de adoración porque mucha gente, no, es que como que lo vamos a adorar. No vas a adorar a nadie. Como que a veces somos un poquito aguafiestas en poder adornos y cosas de esas. Bueno, pero ese no es el tema, ¿ok? A pesar de que acabamos de leer esta parte escritural, muchas veces sin darnos cuenta, nos dejamos envolver por un ambiente de consumo. Y la verdad es que a veces nos enfrascamos en el verdadero propósito y la razón de ser de la Navidad. No estoy diciendo que no festejes Navidad, no estoy diciendo eso, pero quiero que mires lo que deberíamos de hacer. Porque hoy la Navidad, que pudiera festejar cualquier cosa, cualquier persona, está desprovista completamente de Jesús, carente del Evangelio, de una verdadera felicidad duradera, porque solamente es el 24 y el 24 se levantan el 25 muy mal, al famoso recalentado, algunos pidiendo chilaquiles. Pero ¿sabes qué? No es tan raro que las noticias, los diarios reporten en esta temporada navideña el mayor número de suicidios, ¿tú sabías? El mayor número de personas depresivas en esta fecha. Por ello, Juan 3:16 nos da un mensaje urgente, que es comunicar a las personas lo importante que es Jesús para nosotros, para aquellas personas que son cristianas y aquellas que son no cristianas. Cada 25 de diciembre la gente piensa y cree que se regocija por el nacimiento del Hijo de Dios. Se paraliza prácticamente toda la ciudad o todas las ciudades para poder celebrar el nacimiento según de Jesús. Pero ¿sabes qué? Hay una mezcla entre lo santo y lo que no es santo, entre el mundo moderno y todo lo que sucedió en aquella época de Jesús, inconsciente de la misma presencia del Señor, reemplazándola por tantas cosas que no son tan importantes, que no cambian ningún ideal, pero que dejan a Jesús fuera de la ecuación. Piensa un poquito, ¿qué es lo que hacemos usualmente en Navidad? Quiero decirte que para mí es una de las épocas más bonitas para mí, en forma personal. Tenemos usos y costumbres,
pero como que estamos muy identificados a poder celebrar de cierta manera, de acuerdo a costumbres que nos han heredado. Por ejemplo, en mayo, pues celebramos el 10 de mayo. ¿No? Y la costumbre es celebrar a la mamá. No tengo problema con ello. Porque en junio celebramos al papá. Tampoco tengo ningún problema con ello. Pero celebramos cumpleaños y no hay ningún problema. No pasa nada. O tenemos el mes de septiembre, que es un mes patrio y todo el mundo, pues es como que estamos enfocados a, inclusive hasta los tipos de comidas, ¿no? Es septiembre, pues es forzosamente pozole. O sea, no hay otra cosa. Y fin de año a lo mejor pues es pavo, a lo mejor pues otros más abusados que hacen bacalao, pero nos estamos enfocados como que hasta en eso tenemos diferentes costumbres. Pero en Navidad, ¿qué tanto hacemos? Algunos, bueno, hacen viajes, gracias a Dios. Muchos se reúnen como familia. A lo mejor solamente es el único día que tienen para reunirse como familia. Organizamos una que otra reunión, compramos regalos, experimentamos nuevos guisados. A lo mejor alguien se aventó a hacer el pavo de forma diferente que el acostumbrado o usualmente como lo hacemos. Tiempo de vacaciones, tiempo de comprar ropa nueva, adornos de casa. Y la verdad que nada de eso es malo. Solamente recordemos Isaías 9, 6, 7. Vamos allá, por favor. Dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice la Biblia. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay varias personas que consideran la profecía más poderosa que tú puedes encontrar en la Biblia. Son las palabras más representativas. Son de los mensajes que tendríamos que estar incluidos siempre que pudiéramos hablar acerca de Jesús, del sacrificio de Jesús. Y vamos a hablar un poquito del día 24 y el 25 del famoso reunión familiar, Navidad, y lo que se da en el recalentado y todo lo que sucede. Porque sabes que muchas personas llegan a endeudarse de manera tan peculiar por poder celebrar o estar en una reunión familiar. Aunque sabemos, obviamente, como cristianos, que esa no es la fecha en que nació Cristo. ¿Y sabes por qué no hay una fecha dada en la Biblia exacta del nacimiento de Cristo para que no hiciéramos un culto de adoración en solamente un día y no hacerlo cada semana o todos los días? Y hacemos todo un plan en pro de celebrar el nacimiento de Jesús. Isaías hace énfasis en esta gloriosa profecía del nacimiento del Mesías. Y dice la palabra que él traería libertad, victoria en un solo hombre. Es decir, si era un hombre, tenía que haber un niño que naciera para convertirse en un hombre. Qué misterio tan asombroso está en Isaías, porque no hay nada más débil, más indefenso, más independiente que un niño. ¿Quién iba a pensar que esta profecía era del Rey de Reyes en unos miles de años más adelante cumplidos? Porque imagínate, Dios era tan poderoso que creó a Adán, pero lo creó hecho hombre. No era un niño Adán.
¿No habría podido hacer lo mismo con Jesús? Por supuesto que sí, pero dice la Biblia que Él se despojó, dice Filipenses, de toda la deidad y se hizo un niño para que Jesús se pudiera identificar plenamente con la humanidad y mostrara la forma en que podíamos nosotros servir, ser siervo, y toda la historia que conocemos de lo que sucedió con Jesús. Lucas 2:10 y 11. Dice, los ángeles irrumpen la tranquilidad de la noche con estas palabras y dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Estas son las buenas noticias. Son noticias de gozo. Es decir, son noticias de gran gozo. Son esas noticias que contrastan con todo lo que podemos oír alrededor y todo lo que sucede con el ser humano. Porque el no cristiano vive en tinieblas. Pero muchos de nosotros andamos de repente en oscuridad. De repente como que nos metemos en esa área. Hay muchas decisiones que tomar y muchas veces no sabemos qué decidir. En algunos cristianos, otros más que algunos, está la oscuridad ahí en medio y tratando de hacernos caer y tentando. Pero esta es una buena noticia para nosotros como hijos de Dios, que nos ha dado a su Hijo, el Salvador del mundo, un Mesías prometido. Él vino a hacer lo que nadie pudo hacer, traer salvación verdadera, poner las cosas en una justa perspectiva. Son las noticias más importantes que te vas a encontrar en la palabra de Dios. Era el nacimiento de alguien, pero no solamente era alguien, sino era el Redentor del mundo. En esos tiempos donde había una completa oposición de tiranos destructores, violentos, habla acerca de era el príncipe de paz. Era extraño anunciar que en tanto caos iba a haber alguien que traería paz al mundo y que trajera una libertad a ese pueblo. Entonces, ¿cuál es el mejor mensaje que tenemos para estas épocas? Nosotros como hijos de Dios, puedo entenderlo en Colosenses 2:2. Si quieres tener un mensaje especial para poder dar, puedes recitarle esta parte escritural y dice Colosenses 2:2 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Escucha, misterio, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este para mí sería un buen mensaje para fin de año. El apóstol Pablo dice que todos deberíamos conocer, saber que la verdadera sabiduría no estaba escondida en un libro secreto como antiguamente se podía entender, sino que estaba escondida en una persona y ese es Cristo Jesús. Es decir, que si tú quieres conocimiento y sabiduría, tienes que conocer más a Jesús. ¿Y dónde viene la historia de Jesús? En su palabra. Que por cierto, vamos a terminar ya este año de leer en un año y vamos a empezar otra vez en enero y por ahí tienen algunos planes de lectura.
Y cuando la palabra de Dios dice escondida, no significa que esté oculta, sino que está guardada, está almacenada para que alguien pueda descubrirlo. Es como un tesoro. Pero tenemos que esforzarnos para poder encontrarlo. ¿A qué vamos con todo esto? Pues que el mensaje principal de la Navidad es este. Escuche esa historia. Uno de los grandes temas del libro de los jueces es el fracaso que hubo de una generación a otra. Si puedes leer toda la historia, te puedes dar cuenta de que algo sucedió en esta nueva generación en servir al Dios de sus padres. Cuando Josué, que finalmente es el que entra a la tierra prometida, la generación que vio la conquista de la tierra prometida murió. Es decir, hubo una generación que salió de Egipto, pero no todos esos o ninguno entró a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió después de Josué? Vamos a ver en Jueces 2:10. Dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que dice que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho para Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Entendemos que hay un ciclo de ignorancia de lo que sucede de una generación a otra. Y esto produjo una rebelión contra el Señor y se repitió múltiples veces en el libro de los jueces. Solamente se detuvo cuando el Señor, o solamente se detenía cuando el Señor levantaba a alguien como una cabeza en Israel y daba dirección. Y principalmente para liberar de la opresión a los israelitas en manos de sus enemigos. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que estas personas que eran de la nueva generación pudieran también adorar al mismo Dios que había sacado a los israelitas de Egipto y que ahora no conocieran al Señor? Y la solución era enseñarle regularmente a la nueva generación de israelitas quién es Dios y qué había hecho por ellos, para que ellos lo puedan conocer y lo puedan servir. Es decir, tenemos una obligación, papis, de poder dar a conocer las maravillas del Señor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es nuestra obligación, para que ellos adoren al mismo Dios que tú adoras, para que sirvan al mismo Dios que tú sirvas. Enseñar esas viejas historias es clara. Pareciera ser que el primer problema más grande era no enseñarle a esa nueva generación. Los viejos fracasaron en poder transmitir el mensaje de una historia de su Señor. Es decir, todo lo que hizo el pueblo de Israel, todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, alguien lo olvidó y no lo transmitió de una manera correcta. Entonces, lo mejor que podemos hacer es recordar, enseñar, ilustrar a las nuevas generaciones. Pero también hay una generación de niños espirituales que también hay que enseñar, ilustrar. Niños espirituales que empiezan a conocer del Señor, esas nuevas generaciones que hacen su declaración de fe.
Esos bebés espirituales hay que enseñarles, hay que instruirlos. Cada día, iglesia, se convierten miles de personas a Cristo. Aunque bueno, la contraparte también es que hay muchos que pierden su fe. Bueno, por decirlo así. Hay muchos anuncios con un solo mensaje que tenemos que hacer. En esta época de Navidad, cuando recordamos con mucho gozo el mejor regalo que nos han hecho a nosotros como seres humanos. Un regalo que no encuentras en cualquier supermercado. Un regalo que no puedes pagar por él. Cuando muchas personas en esta época de Navidad se preocupan por dar el mejor regalo a sus seres queridos, un regalo que sea útil, un regalo que dure, un regalo que sea inolvidable. Y a veces tomamos tanto tiempo, y no estoy diciendo que esté mal, pero tomamos demasiado tiempo a lo mejor el buscar el mejor regalo. Y yo entiendo que a lo largo de nuestra historia hemos recibido tantos regalos de diferentes personas, y la verdad es que es una bendición. Pero quizá el regalo más importante que a nosotros como familia nos dieron es que alguien pudo compartirnos de Cristo en un momento crucial. Creo que todos los que estamos aquí conocemos a Cristo. ¿Has pensado por un momento qué sería de ti si no hubieras conocido a Cristo? ¿Te has puesto a pensar dónde estarías hoy si tú no hubieras conocido alguna vez ese regalo tan maravilloso que es la salvación? Y bueno, estoy hablando a los más grandes. Iba a decir viejos, pero bueno, sí, soy de la tercera edad. ¿No te has puesto a pensar qué estarías haciendo ahorita si no hubieras conocido al Señor? Yo te podría decir algunas buenas opciones. Divorciado, separado o vuelto a casar, o problemas con tus hijos, o en las drogas, o en la bebida. Y hay más opciones. Pero podríamos pensar un poquito que el mejor regalo que hemos recibido, el más significativo, es algo que va a trascender más allá de lo que pudiéramos imaginar. Romanos 5:8. Dice la Biblia: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabes? La Navidad es un regalo en sí mismo. La Navidad es el regalo del Padre para el mundo pecador, porque Él nos dio su mejor regalo. Nos dio a su Hijo, nos dio a nuestro Señor Jesús. El verdadero sentido de la Navidad podría ser reflejar ese inmenso amor de aquel que envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Sabes? Lo importante no es cómo celebremos o con quién estemos, sino más bien abrir nuestro corazón a Jesús y permitirle que Él more en nuestras vidas. Es decir, el verdadero sentido de la Navidad no está en lo externo, sino en lo interno. Y podría ser ese un buen orden. Abrir tu corazón para que Él nazca
transforme tu vida. Ese es el mensaje que pudiéramos nosotros darle. Porque muchos nos juntamos con familia y es familia no cristiana. Y creo que es un buen momento para poder predicarles y además con tu buen ejemplo. Vuelvo a repetir esa parte final, ¿va? Con tu buen ejemplo. Vaya, que no existe esa expresión tan mal utilizada de ¿y eso que eres cristiano? Apocalipsis 22, 17. Ya voy terminando. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar, tome del agua de la vida, dice la Biblia, gratuitamente. Es decir, tu mensaje tiene que ser gratis. Y entendamos algo, Cristo resucitado es el tesoro escondido en el campo. Él es la perla de gran precio. No solamente es Dios con nosotros, sino también es Dios con nosotros para salvarnos. Y ese es el mayor gozo que nosotros pudiéramos tener. Entonces, ¿qué mejor regalo pudiéramos dar sino el Evangelio de Cristo? O sea, lo que sería muy bueno es, bueno, vamos a hacer un intercambio de regalos, súper bien. ¿Y por qué no le pones de repente una frase bíblica? O algo que impacte a las personas. Sabes que tú no tienes derecho, escucha, porque alguien me lo dijo, tú no tienes derecho a que una palabra tuya, obviamente basada en la palabra de Dios, no sea expresada para hacer bendición de alguien. Porque no sabemos el impacto que pueda llegar a tener una sola palabra en una persona necesitada. Entonces, el Padre nos dio un gran regalo, a Jesús. Y luego viene Jesús y nos da otro muy buen regalo. Vamos a Evangelio de Juan 20, 21. Dice la Biblia, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, sopló. Y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Doble regalo. Ahora sí que una doble porción de bendición. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante o por qué no es tan importante? Bueno, nada más que es el consolador que nos acompaña porque Jesús lo dijo. Convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Nos instruye, guía en la verdad. Nos capacita para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Nos da osadía para llevar el mensaje de Dios sin temor. Nos da dones para poder edificar la iglesia, su iglesia. Nos santifica, nos justifica. En Él hay verdad. Su presencia da fruto en nuestra vida. Nos confirma que somos hijos de Dios. Nos garantiza su salvación. ¿Algo más? El Espíritu Santo tiene entendimiento, tiene mente, tiene voluntad, tiene sentimientos, habla, enseña, comisiona, escoge. Se le puede mentir, se le puede blasfemar, pero aún así,
Es uno de los mejores regalos que ahora Jesús nos deja a nosotros. El poder del Espíritu Santo ahora dentro de nosotros. ¿Sabes? Celebremos con gran gozo el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Pido a darnos el mejor regalo, su salvación. Y Él mismo ahora nos da la oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Él ofrece vida eterna a quien esté decidido a hacerlo. Rick Warren dice esta frase: sin la gracia hay un final sin esperanza. Con la gracia hay una esperanza sin fin. Y sabes, Él salva vidas. Esa es su misión, salvar vidas. No te olvides de ese mensaje tan importante que cambió tu vida para que tú también lo compartas en estos días tan importantes, tan relevantes para el ser humano. Aprovecha cada oportunidad. Como dice la pastora Igna Suárez, no se me va uno vivo. Yo aprovecho cualquier instante para poder hablar de Jesús.